Bienvenida o bienvenido a este nuevo episodio de Charla Financiera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Lista para conversar? Qué bueno. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, toca a muchísima gente. Uf, sí, es algo súper presente. Vamos a hablar de esa conexión a veces complicada, ¿no? Entre cómo manejamos la plata y cómo nos sentimos, nuestra salud mental. Exacto, el famoso estrés financiero. Justo eso. Tenemos varias guías, algunos análisis que hemos revisado que hablan de esto, qué es el estrés financiero, por qué aparece y, lo más importante, qué podemos hacer. La idea es como desmenuzar un poco todo eso, ¿no? Sí, sacar lo esencial para entenderlo mejor y ojalá encontrar maneras de sentirnos más equilibrados con nuestras finanzas. Me parece genial. Mira, para empezar, un dato que me llamó la atención de una de las fuentes, de la American Psychological Association, decían que ya antes de la pandemia, imagínate, el 72% de los estadounidenses sentía estrés por el dinero. 72%, es muchísimo. Un montón. Eso te dice que no es algo raro, es un desafío súper común. Totalmente. Y creo que es bueno definirlo bien, ¿no? ¿Qué es exactamente el estrés financiero? Porque a veces se usa la palabra como muy al aire. Buena pregunta. ¿Cómo lo definirías tú, basándonos en lo que leímos? Pues básicamente es esa tensión, esa angustia emocional que sentimos por temas de dinero. Puede ser porque sentimos que no nos alcanza, ¿no? La falta de ingresos, Claro. o por tener deudas que nos agobian, que parece que nunca terminan, o incluso por sentir que no tenemos ni idea de cómo manejar nuestra plata. Una gestión deficiente, digamos. O sea, no es solo no tener dinero, sino la sensación de descontrol, quizás. Exacto. Esa sensación de descontrol es clave. Y no es algo abstracto, ¿eh? Se siente en el cuerpo, en la mente. De hecho, una de las investigaciones lo describía como un estado de alerta constante. Alerta constante. Suena agotador. Lo es. Es como si tu sistema nervioso estuviera siempre prendido, esperando el próximo problema financiero. Agotador. Entiendo perfecto esa idea de alerta permanente. Y bueno, ¿cómo se nota eso en el día a día? ¿Qué señales podríamos identificar en nosotros o en alguien cercano? Las señales pueden ser varias, la verdad. La más obvia, claro, es la ansiedad. Esa preocupación constante por el futuro, por si va a alcanzar, por si podremos pagar. Sí, esa nube negra que a veces no se va. Tal cual. Pero también hay otras cosas. Problemas para dormir, por ejemplo. Dar vueltas en la cama pensando en las cuentas. Uf, sí. ¿Qué más? Irritabilidad, estar como más sensible, ¿no? Saltar por cualquier cosa. Cambios de humor, incluso tristeza o sentirte medio bajoneado sin saber bien por qué. Ujú. Y algo muy interesante que destacaba una guía psicológica. La evitación. Evitación. ¿Cómo así? Sí, evitar enfrentarse a la realidad financiera. No querer abrir el estado de cuenta del banco, posponer hacer un presupuesto. Ah, claro. Como el ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Es un mecanismo de defensa, pero que a la larga, bueno, casi siempre empeora las cosas, ¿no? Porque el problema sigue ahí, creciendo. Tiene sentido. ¿Algo más? Sí, también pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza al gastar dinero, incluso en cosas necesarias, o sentir que no mereces disfrutar. Qué fuerte eso. Y ni hablar de la tensión que puede generar en las relaciones. Con la pareja, con la familia, el dinero es una fuente de conflicto muy común. Definitivamente. Todas esas señales pintan un cuadro bastante agobiante. Y me lleva a pensar en el siguiente punto que tocaban los materiales. ¿Cómo impacta esto ya directamente en la salud mental? Más allá de la preocupación lógica, digamos. Bueno, el impacto puede ser mucho más profundo de lo que uno imagina. No es solo estar preocupado. Cuando el estrés se vuelve crónico, como mencionaban varios estudios, ¿Qué pasa entonces? pues desgasta de verdad nuestra salud mental. Puede ser el detonante o empeorar condiciones como la ansiedad generalizada. Esa ansiedad que ya no es solo por el dinero, sino por todo. Entiendo. O la depresión. Puede llevar a sentir una desesperanza muy profunda, como que no hay salida. Qué delicado. Sí. Y además nos puede llevar a aislarnos socialmente. Empezamos a decir que no a planes, a salidas con amigos, porque sentimos que no podemos gastar. Claro, y te vas quedando solo con la preocupación. Exacto. Te aísla. Y otro punto que varias fuentes resaltaban mucho es el golpe a la autoestima. La autoestima.
¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, a veces se asocia mucho el éxito personal con el éxito financiero. Entonces, si tienes dificultades económicas, es fácil empezar a sentir que eres un fracaso como persona. Uf, qué duro y qué injusto, ¿no? Porque las circunstancias económicas dependen de tantas cosas. Totalmente injusto. Pero es una trampa mental muy común en la que caemos. Asociar nuestro valor personal con nuestra cuenta bancaria. Suena a que todo esto se puede convertir muy fácil en un círculo vicioso. Recuerdo que una de las notas lo llamaba la trampa del estrés financiero. ¿Es así? Exacto. Es una trampa perfecta, como bien decís, un círculo vicioso, porque mira cómo funciona. Estás estresado por el dinero. Ajá. Ese estrés afecta tu capacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones. De hecho, un análisis mencionaba estudios de neurociencia. Fascinante. ¿Qué decían? Mostraban cómo el estrés crónico reduce la actividad en la corteza prefrontal, justo la parte del cerebro que usamos para planificar, para razonar, para tomar decisiones lógicas. ¡Wow! O sea que el mismo estrés te impide pensar bien para salir del problema. Exactamente. Por eso, bajo presión es más fácil caer en gastos impulsivos, ¿viste? Comprar algo para sentirte un poquito mejor al instante. La famosa terapia de compras que no arregla nada a largo plazo. Esa misma. O al revés, te paralizas. Te sientes tan abrumado que no haces nada, no tomas ninguna decisión para mejorar la situación. Y cualquiera de las dos cosas. Empeora la situación financiera, lo que, obviamente, aumenta el estrés. Y así sigue girando la rueda, ¿no? Es tremendo. Y eso no es todo. Este ciclo también afecta tu capacidad en el trabajo, tu productividad. La preocupación constante dificulta concentrarse. Claro, me imagino. Puede llevar a cometer errores, a faltar al trabajo, y eso potencialmente puede llevar a tener menores ingresos o incluso a perder el empleo, lo que genera, Más estrés todavía. El ciclo perfecto, pero en negativo. exacto, un panorama complejo sin duda. Sí, bastante complejo. Pero, y acá viene la parte buena, ¿no? Lo interesante es que todas las fuentes en las que nos basamos coinciden en algo. A ver, En que, aunque sea difícil, este ciclo se puede romper. No es un callejón sin salida. Ofrecen estrategias, pasos concretos. ¿Es así? sí, totalmente. Y eso es lo más importante y esperanzador. Hay caminos para salir de ahí o al menos para manejarlo mucho mejor. Genial. ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Por dónde se puede empezar a dar la vuelta a esta situación? Bueno, un primer paso que casi todos los materiales subrayaban como crucial es la aceptación. Aceptación. ¿Aceptar que estoy mal financieramente? Aceptar la realidad financiera actual. Pero ojo, sin culpa, sin juicio, sin autocastigo. Simplemente mirar los números, entender dónde estás parada o parado. Es como quitarse la venda. Es el primer paso para poder cambiar algo. Entiendo. Mirar de frente la situación, aunque duela un poco. Exacto. Sin juzgarte. El segundo paso clave es buscar apoyo. No tienes por qué pasar por esto sola o solo. ¿Qué tipo de apoyo? Puede ser de varios tipos. Por un lado, un asesor financiero. Alguien que te ayude a poner orden en las cuentas, a entender mejor tus números. Ajá. Y por otro lado, que es igual de importante, apoyo para la parte emocional. Un terapeuta, un psicólogo, alguien con quien hablar de la angustia, de la ansiedad que esto te genera. Claro. Atacar los dos frentes, el práctico y el emocional. Exacto. Y otro paso fundamental, crear un plan financiero básico. No tiene que ser algo súper complicado, ¿eh? Algo como un presupuesto. Sí, un presupuesto simple puede hacer maravillas. Simplemente saber cuánto dinero entra, cuánto sale y a dónde se va. Anotar los gastos. Eso da claridad, ¿no? Muchísima claridad. Y reduce un montón la incertidumbre, que es una gran fuente de estrés. También ayuda a fijar metas realistas, aunque sean pequeñas al principio. Por ejemplo, Por ejemplo, empezar a armar un pequeño fondo de emergencia, aunque sea guardar un poquito cada mes. Esa pequeña acción ya te devuelve una sensación de control enorme. me gusta eso de la sensación de control. Es que es clave. Y hay algo más que a veces subestimamos. ¿Qué cosa? Hablar del tema. Romper el tabú. Hablar de dinero con gente de confianza, con tu pareja, con amigos, con familia. Alivia muchísimo la carga emocional. Sentir que no estás solo en esto. Es verdad. A veces parece que es un tema prohibido. Totalmente. Y ese silencio solo aumenta la angustia. Mencionaste varias veces la planificación y la sensación de control.
¿Qué tan vital es eso para romper el ciclo? Sentir que uno tiene un poco las riendas. Es absolutamente vital. Yo diría que es el corazón de la solución. La planificación, por sencilla que sea, combate directamente esa sensación de caos, de estar a la deriva, de desesperanza. Claro. Hacer un presupuesto, como decíamos, saber que tienes un pequeño colchón para imprevistos, por mínimo que sea al inicio, todo eso te devuelve la agencia. Agencia. Sí, la sensación de que tú puedes hacer algo, de que tus acciones tienen un impacto en tu situación. Pasas de ser una víctima de las circunstancias a ser alguien que está tomando acción. Qué importante ese cambio de perspectiva. Importantísimo. Y va de la mano con algo un poco más profundo que también surgía en las lecturas que hicimos. ¿Qué sería? Replantear nuestra relación con el dinero en sí misma. ¿Cómo así? Bueno, a menudo vivimos con una mentalidad de escasez, ¿no? De sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo. Sí, eso es muy común. La idea es intentar cultivar una mentalidad de suficiencia. No significa conformarse o no querer mejorar, ¿eh? Significa definir qué es realmente importante para nuestro bienestar, qué es suficiente para vivir bien según nuestros propios valores. Entiendo. Como enfocarse menos en acumular por acumular y más en lo que el dinero nos permite hacer o ser. Exactamente. Y valorar lo que sí tenemos. Practicar la gratitud por lo que hay, en lugar de enfocarse solo en lo que falta. Ese cambio de chip puede reducir mucho la presión y la ansiedad. Tiene mucho sentido. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje clave de todo esto, ¿cuál sería? Yo diría que el mensaje es que sí, el estrés financiero es real, es duro y tiene consecuencias serias para nuestra salud mental. Eso es innegable. De acuerdo. Pero, y este es un gran pero, no es una sentencia definitiva. No estamos condenados a vivir así. Qué bueno escuchar eso. Hay herramientas concretas, hay pasos prácticos y hay cambios de perspectiva que podemos hacer y que realmente marcan una diferencia enorme en nuestro bienestar. Entonces la clave está en reconocerlo, actuar y cambiar el enfoque. En nuestra mentalidad. Pasar de verlo como una fuente de angustia a una herramienta. Exacto. Una herramienta para construir tranquilidad, para apoyar nuestros objetivos de vida, para sentirnos más seguros y al final más libres. Se trata de transformar esa relación. Me encanta esa idea de transformación. Y bueno, para cerrar, quizá dejar una reflexión final, ¿no? Algo para que quienes nos escuchan se queden pensando. Dale, me parece perfecto. Podría ser algo como, si estamos de acuerdo en que la salud financiera es una parte importante de nuestro bienestar general, de nuestra salud mental, Ajá. ¿cuál podría ser ese primer ladrillo? Esa primera acción concreta, por más chiquita que parezca, que podríamos poner hoy mismo para empezar a construir una base financiera y emocional más sólida. Una excelente pregunta para llevarse. ¿Cuál es ese primer pasito que podemos dar hoy? Muchísimas gracias por esta charla tan clara y tan necesaria. Gracias a vos. Siempre es un gusto conversar de estos temas. Esperamos que esta conversación te haya sido útil, que te dé ideas y sobre todo esperanza si estás pasando por una situación así. Recuerda que no estás sola o solo y que hay caminos para mejorar. Exacto. Mucho ánimo. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Charla Financiera. Hasta la próxima.